buenas tardes con todas y todos quienes nos acompañan en este espacio virtual a cargo del Consejo de Comunicación en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es importante recordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006, establece en su artículo 21 que los Estados deben garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la libertad de expresión y de opinión y el acceso a la información. De acuerdo a esta convención, los medios de comunicación deben ser accesibles y proporcionar contenido adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad, incluyendo subtítulos, lengua de señas y formatos accesibles. Gracias por ser parte de este evento. Abro este espacio de diálogo con un afectuoso saludo a las autoridades presentes, panelistas y a quienes nos siguen a través de nuestra página oficial de Facebook. Ahora damos la más cordial bienvenida al doctor Ricardo Pascumal, coordinador general de promoción de derechos, quien nos dará unas palabras de apertura. Muchísimas gracias y un saludo fraterno a todos y todas. Un gusto saludarles a nombre de quienes formamos parte del Consejo de Comunicación, especialmente de nuestra presidenta Janine Cruz. Es un tema muy importante hablar de accesibilidad y medios de comunicación, más que todo cuando en la Agenda 2030 de Naciones Unidas se ha indicado que no se tiene que quedar nadie atrás, incluso en temas de comunicación, y que la obligación de los estados y de la comunicación en general tiene que ver mucho con la accesibilidad de sus contenidos para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Celebramos y agradecemos la participación en este evento, especialmente de nuestros panelistas, quienes son personas que cuentan con arduos conocimientos relacionados con este conversatorio y a quienes pues agradecemos totalmente por su colaboración. Sin más que indicar, pues damos apertura al presente evento y nuevamente pues invitarles a que se queden hasta el final del mismo, que será muy fructífero y sobre todo aprenderemos muchísimo más sobre accesibilidad en medios de comunicación. Una excelente jornada y muchísimas gracias a todos y todas. Muchas Mami, gracias. préstame. Muchas gracias al doctor Ricardo Pascumal. Enseguida me permito explicar la metodología de este espacio. Los participantes contarán con un tiempo de 15 minutos aproximadamente para sus presentaciones. Les recordamos también que luego de finalizado este espacio de diálogo, los asistentes deberán enviar una captura de su interacción al correo info@consejodecomunicacion.gov.es para poder recibir su respectivo certificado de participación. Sin más preámbulos, nuestro primer ponente es Edison Martínez, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades CONADIS. Es psicólogo, cuenta con un masterado en varios campos como innovación pedagógica, investigación en antropología, mediación y también en intervención y coordinación operativa en emergencias y catástrofes. Se ha desempeñado como docente universitario, psicólogo clínico, educativo y deportivo. Además, es psicopedagogo evaluador de estudiantes con necesidades educativas especiales y promoción de derechos. Ha trabajado en temas relacionados con salud mental, discapacidades, educación, promoción, protección y restitución de derechos, investigación y docencia. Fue coordinador de actividades de participación ciudadana y participante del concurso del Tercer País sobre el empoderamiento de personas con discapacidad y el mejoramiento del apoyo nacional para la vida independiente. Autor además de un libro, varios artículos investigativos publicados y 7 publicaciones propias. Ha participado como expositor en más de 50 ponencias a nivel nacional e internacional. Adelante, por favor, señor secretario. Muy buenas tardes, qué gusto compartir este espacio gracias al Consejo de Comunicación, donde abordaremos una temática muy importante y siempre es bueno encontrarnos con personas que coincidimos en esta lucha, que es la de la accesibilidad. Es así que no sé si ustedes me ayudan con con la presentación o la comparto yo. Por favor, usted mismo puede compartir. Ok.
¿Me confirman que se observe? Sí, sí. Ajá, está perfecto. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre medios de comunicación, tomando en cuenta la accesibilidad y el eje de los derechos. Hay que entender que la comunicación accesible siempre va a estar presente dentro de los productos comunicacionales y que esto a su vez juega un papel profundamente fundamental dentro de la inclusión y la equidad. Los formatos accesibles son estas actividades que se van incorporando dentro de las características, ya sean de los textos alternativos, subtítulos, las descripciones de audio y diseño adaptable, también la interpretación de la lengua de señas, y esto va a permitir que las personas con discapacidad podamos acceder y entender la información de una manera efectiva, justamente logrando que se cumplan estas acciones. Al incorporar formatos accesibles, las instituciones vamos día a día demostrando los compromisos con la inclusión, la igualdad de oportunidades, y esto lo que nos permite es que tengamos una cobertura y difusión más amplia, lo que puede mejorar la experiencia y la comprensión de cada uno de los usuarios. Ahora, esto no parte del aire, sino siempre vamos a citar la parte jurídica, y esto está atravesado desde la Constitución de la República en el artículo 16, en el cual todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a acceder a la comunicación. En el artículo 16, en el inciso cuarto y en el quinto, vamos a topar justamente el acceso y el uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial, a otras que le permitan la inclusión de personas con discapacidad y el integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. En la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, vamos a trabajar la libertad de expresión y de opinión, el acceso a la información. En los estados parte, siempre vamos a tener en cuenta que se adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión. Esto debe estar siempre incluido a la libertad de recabar, recibir y facilitar información con las ideas que tengan siempre que ver en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente convención, y entre ellas está facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general de manera oportuna, sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas dentro de los diferentes tipos de discapacidad. Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas. También vamos a trabajar y alentar a las entidades privadas a que presenten servicios al público general. Y estos pueden ser incluidos de varios formatos, pero siempre vamos a enfocarnos de que proporcionen la información al servicio, los formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y que se tengan accesos. Vamos también a alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información, a que las acciones que se puedan realizar a través de Internet se hagan en sus servicios y sean accesibles para las personas con discapacidad. Adicionalmente, vamos a reconocer y promover la utilización de lengua de señas. Dentro de la Ley Orgánica de Discapacidades, vamos a referirnos al artículo 63, que habla de la accesibilidad común, al 64 de la comunicación audiovisual y el artículo 70, que justamente nos presta un punto muy importante, que es la lengua de señas. Y esto habla del reconocimiento de la lengua de señas ecuatoriana como una lengua propia y medio de comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Se incorporará progresivamente el servicio de intérpretes de lengua de señas ecuatoriana en las instituciones públicas, así como la capacitación de las y los servidores públicos en las mismas. Cuando trabajamos la comunicación audiovisual, debemos entender que la autoridad nacional encargada de las telecomunicaciones es quien dicta las normas y regula la implementación de herramientas humanas, técnicas y tecnológicas necesarias en los medios de comunicación audiovisual
para que las personas con discapacidad auditiva ejerzan su derecho de acceso a la información. Dentro de las normas se establecerá la obligación de incorporar a un intérprete de señas ecuatoriana y o la opción del subtitulado en los contenidos de programación tanto educativa, noticias, campañas electorales y cultura general. Sin embargo, ahí sí quiero hacer un aporte y una acotación. Hay que entender que el subtitulado nunca va a reemplazar al intérprete de lengua de señas. Y eso es algo muy importante que debemos tener en consideración. Ahora, dentro de la Ley Orgánica de Comunicación, en el artículo 37, estamos abordando el derecho justamente del acceso de las personas con discapacidad y dentro de ello se garantiza el derecho al acceso y el ejercicio de los derechos a la comunicación de las personas con discapacidad. Para ello, los medios de comunicación social, las instituciones públicas y privadas que conforman el sistema de comunicación social deben desarrollar progresivamente, entre otros mecanismos, el uso de subtítulos, incorporación del recuadro adecuado para la interpretación de lengua de señas ecuatoriana, sistema braille y otros desarrollados o a desarrollarse. Como Estado, se debe formular políticas públicas que permitan la investigación para mejorar el acceso tanto preferencial de las personas con discapacidad a las tecnologías de información y comunicación. Estos mecanismos van a ser incorporados prioritariamente en los contenidos de programas educativos, noticias, campañas electorales e información emergente sobre riesgos de desastres y anuncios de estado de excepción. Los portales web de los medios de comunicación del país incorporarán normas técnicas de accesibilidad al contenido web. Ahora algo muy importante. ¿Cuáles son estos formatos accesibles en comunicación? Y la importancia es que esta implementación de formatos accesibles de los productos comunicacionales es esencial para garantizar que la información sea accesible para todas las personas, promoviendo la inclusión y fortaleciendo la reputación de las instituciones públicas en el servicio hacia la ciudadanía. Estos formatos pueden ser audiodescripción, subtitulado, sistema braille, interpretación en lengua de señas ecuatoriana, lectura fácil, sistema dactilógico a través de la palma de la mano. Dentro de estos formatos accesibles en comunicación, nosotros vamos siempre a hacer un énfasis en el material audiovisual, que este sea accesible a través de audiodescripciones, lengua de señas y subtitulado. Es para eso que como institución hemos trabajado en el uso del manual de lectura fácil y formatos accesibles, y también estamos citando que a nivel nacional tenemos la normativa técnica ecuatoriana, la NT del INE 3198, que especifica los requisitos para la incorporación de la lengua de señas ecuatoriana en medios de comunicación audiovisuales. Y esto se da mediante la publicación en el registro oficial desde el 13 de mayo del 2021. Ahora, dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué pasa si las opiniones y pensamientos no pueden ser expresados por una falta de acceso a la información y medios alternativos de comunicación? Lo que estamos haciendo es caer en una vulneración a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Declaración Universal. Entonces, tenemos que darnos cuenta que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Adicionalmente, los derechos humanos son universales, inherentes, inalienables, incondicionados, esenciales, indivisibles, interdependientes, intangibles, imprescindibles e inviolables. Básicamente, eso es un poco de lo que podemos hablar el día de hoy dentro de la comunicación y accesibilidad. Y recuerden que siempre estamos prestos como institución a brindarles acompañamiento a todos los comunicadores, a todas las instituciones que deseen hacer más accesibles sus espacios. Los correos les vamos a dejar, que es información@consejodiscapacidades.gov.ce, o directamente a mi bandeja edison.martinez@consejodiscapacidades.gov.ce. Siempre es un gusto poder acompañarles y explicar, de ser necesario, los temas de accesibilidad que tenemos y estrategias que tenemos y podemos utilizar para todos los compañeros y compañeras que tenemos alguna discapacidad o alguna necesidad de entender de una manera diferente la realidad que estamos teniendo. Muchas gracias a Edison Martínez, secretario técnico del CONADIS.
Ahora es momento de presentar a nuestra segunda panelista, la comunicadora Pamela Salazar. Ella estudió periodismo en la Universidad Politécnica Salesiana y obtuvo un diplomado en gerencia y administración de medios escritos. Su carrera periodística tiene más de 20 años de trayectoria. Hoy forma parte del equipo multidisciplinario de FENEDIF, una institución de la sociedad civil que hace 30 años trabaja por la visibilización efectiva y los derechos de las personas con discapacidad. Se desempeña desde mayo de 2017 como directora de comunicación, un reto que le ha permitido trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad y concienciar a la sociedad sobre la aceptación de lo diverso, no como una diferencia humana, sino como una distinción que enriquece al mundo. Por favor, adelante, Pamela. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Edison. Qué gusto verle. También a Mónica y a la doctora Marcela Miranda. Agradezco este espacio. Para mí es muy bonito el poder compartir con ustedes desde mi perspectiva como una comunicadora y mujer con discapacidad. Yo tengo una discapacidad de nacimiento, malformaciones congénitas, y desde pequeña siempre quise estudiar comunicación. Hablar de discapacidad 20, 30 años atrás era imposible, muy difícil además lograr la inclusión adecuada de las personas con discapacidad. Además tengo un hermano con discapacidad intelectual, síndrome de Down, y eso sin duda fue mi principal motivación para lograr que la comunicación sea para todos y para todas. De alguna manera yo puedo defenderme. Utilizo una silla de ruedas, mi discapacidad también tiene que ver con movilidad reducida. Pero Esteban, mi hermano, era muy difícil su comunicación de forma interna, de forma externa, y una vez que él logró la inclusión a nivel laboral, el poder compartir con otras personas era muy complicado. Es por eso que desde los medios de comunicación yo decidí estudiar periodismo un poco para poder ayudar a que la comunicación sea accesible. Para mí es importante que los medios de comunicación garanticen que las personas con discapacidad intelectual, visual, auditiva puedan acceder a una información oportuna y veraz, pero que la puedan entender. En Ecuador es necesario que se utilice un lenguaje apropiado para las personas con discapacidad intelectual y que, como lo decía y lo manifestaba Edison, aun cuando cierto tipo de programación, tanto sea noticias u otro tipo de información para la comunidad, cuente con subtitulado, nada ni nadie puede reemplazar al intérprete de lengua de señas. Eso es muy importante y muchos de los medios en la actualidad no lo tienen. Que un noticiero no tenga lengua de señas no está permitiendo la accesibilidad para todos y todas. Los formatos audiovisuales accesibles, además, con intérprete, como les decía, subtitulado y voz en off, también permiten a las personas con discapacidad visual el poder acceder a la información. Además, la lectura fácil es un punto muy importante y que muy poco se ha trabajado dentro del país. Esto específicamente para personas con discapacidad intelectual. También creo que el Ecuador ha hecho grandes avances en el tema de discapacidad. Si bien es cierto, no es una inclusión plena, el país forma parte de uno, al menos en América Latina, quien ha tomado la posta en el tema de inclusión, porque en realidad la inclusión forma parte de la política pública. De esta manera hemos promovido derechos, el derecho al acceso y el ejercicio de la comunicación de las personas con discapacidad. Para ello, los medios de comunicación, porque soy parte de ellos, son fundamentales. Las instituciones públicas y privadas dentro del sistema de comunicación, instituciones como la de ustedes, son preponderantes para poder desarrollar progresivamente todo lo que son las medidas en la utilización de subtítulos, lenguaje de señas y también el sistema Braille. Es importante destacar que dentro del Ecuador existe la normativa INEN 3198, en donde el recuadro del intérprete de lengua de señas es obligatorio, como yo decía al inicio de esta presentación, y que deben cumplir todos los medios de comunicación según la normativa que ya las he nombrado.
requisitos también para la incorporación de lengua de señas ecuatoriana en medios de comunicación audiovisuales, la cual establece parámetros de ubicación, dimensiones y el contraste correcto de un intérprete de lengua de señas. Dentro del periodismo escrito, que es lo que yo me especialicé, es importante cambiar el discurso. Siempre ponemos, el atleta logró la primera medalla pese a su discapacidad. Y sin duda, ese pese ya te causa, lo que su palabra lo indica, un pesar. Es decir, que es importante cambiar el discurso. El hecho de que nosotros tengamos discapacidad no significa que no podamos desarrollar ciertas actividades en los diferentes estamentos sociales. Por ende, no hay necesidad de poner pese a su discapacidad, logró una medalla. Al final, la presencia dentro del deporte, por poner un ejemplo, no debe responder a un favor que el periodista hace, sino debe responder al ejercicio de una práctica de comunicación de doble vía, como lo que mandan y precede a lo correcto. Cambiar el enfoque, sin duda, es importante. No se trata a la discapacidad con un enfoque catastrófico, con el objetivo de generar lástima. Los organismos rectores deben verificar, es muy importante el trabajo de ustedes como consejo para ser verificadores de que la comunicación para todos y para todos se cumpla y que las normas, como lo decía Edison, en cuanto al intérprete de lengua de señas se asistan. Debe ser importante eso, ya que ustedes cumplen con la ley y hacen que los medios de comunicación cumplan la ley. Garantizar que la información sea accesible y también desarrollar un proceso de formación para los periodistas en el uso correcto de lenguaje positivo. Hasta el día de hoy, a pesar de que la Constitución se cambió, ya no somos discapacitados ni personas con necesidades especiales. Aún hoy hay periodistas que frente a una cámara nos siguen denominando de esta manera y nosotros somos personas con discapacidad. Y eso es importante que ustedes puedan verificarlo y que así se establezca. No tenemos una deficiencia auditiva, son personas sordas o personas con discapacidad auditiva. Aún ahora manejamos un lenguaje que no es del correcto, como hablar de minusválidos, incluso en los rótulos que utilizan en ciertas instituciones dice la palabra minusválidos y está el icono del hándicap. Eso es hora de cambiar. No puede ser que a terminar ya este año sigamos con esta situación, aun cuando desde el CONADIS y también desde la Federación se han desarrollado proyectos y procesos de formación. El uso del lenguaje positivo permite que la comunicación no sea discriminatoria. Para mí, desde mi experiencia personal, puedo decir que es importante que ustedes como periodistas se formen en el correcto uso y enfoque de una noticia cuando hablan de una persona con discapacidad y también en que todo sea más accesible para todos y para todas. Me parece bien e importante el proyecto que ustedes están desarrollando, ya que se conmemora, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad ayer, pero no debería haber un día para que eso se conmemore. Ustedes como sociedad y nosotros deberíamos formar parte de esa inclusión y accesibilidad para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias a Pamela por su importante aporte. Ahora contamos con la presencia de Mónica Bolaños, directora ejecutiva del Instituto de la Democracia. Actualmente cursa un doctorado en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Magíster en Derechos Humanos y Exigibilidad Estratégica con mención en Políticas Públicas. También especialista superior en Derechos Humanos, mención en Mecanismos de Protección y diplomado superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador por la Universidad de las Américas, UDLA. Le escuchamos, Mónica. Muchísimas gracias. Bueno, yo no tengo presentación, pero bueno, muy buenas tardes. Un saludo fraterno y agradecimiento a la señora presidenta del Consejo de Comunicación, Yanine Cruz, a Ricardo Pascumal, coordinador general de promoción de derechos del Consejo de Comunicación, a todo su equipo, por la gentil invitación a participar, por supuesto, como ponente de este espacio de diálogo
denominado Medios de Comunicación, Accesibilidad y Derechos, en una actividad académica que sin duda alguna es tan propicia, más aún cuando el día de ayer se conmemoró justamente el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un saludo fraterno a mis colegas panelistas, a estos colegas que siguen justamente luchando por la igualdad de oportunidades y por la igualdad de condiciones para las personas con discapacidad. Mi ponencia la he titulado La discapacidad y los medios de comunicación en Ecuador, y versa en sí sobre un trabajo investigativo que realicé en el año 2020. Debo indicar que el tema de la discapacidad lo he profundizado ya desde muchos ámbitos dentro de mi trayectoria académica. La he tenido también presente en el ámbito personal, dado que mis papás, por consecuencia de enfermedades catastróficas, pasaron a tener justamente la condición de personas con discapacidad física. Para iniciar, yo considero indispensable realizar lo que es un breve diagnóstico de cómo es esta percepción que se maneja de la discapacidad y de cómo también se entienden a los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que podamos aterrizar a esta relación que debe existir entre estos dos conceptos. Sin duda alguna, yo considero que la interrelación que debe existir entre medios de comunicación y la discapacidad tiene, por supuesto, una dinámica compleja. Y es que precisamente uno de los pliegues de esta trama interactiva gira en torno a la promoción, gira en torno a la difusión o también a la vulneración de los derechos humanos de las personas que se encuentran en condición de discapacidad en los medios de comunicación. Dicho esto, como es de conocimiento público y por supuesto mis colegas lo saben, la discapacidad ha tenido múltiples acepciones de cómo era considerada de acuerdo a los diferentes modelos históricos que han existido. Es así que, por ejemplo, cuando hacemos referencia al denominado modelo tradicional, recordemos que este asumía la discapacidad como un problema individual de anormalidad de la persona. En sí que le privaba esta calidad de sujeto de derechos y por ende también como de inclusión social por las repercusiones que podía traer a lo que eran las futuras generaciones. Este modelo tradicional relacionaba también a la discapacidad, por ejemplo, con un castigo y con un error humano. Es decir, estas terminologías que se empleaban en su momento identificaban a las personas con discapacidad como personas incapaces, personas inválidas, personas con algún tipo de disminución o con algún tipo de minusvalía. Con lo cual, por supuesto, lo que se hacía es promover un trato discriminatorio a las personas que tenían esta condición. De ahí, si seguimos evolucionando en la historia, tenemos también lo que era denominado el modelo de rehabilitación. Este modelo de rehabilitación, en cambio, asumió a la discapacidad como una enfermedad. Es decir, que quien la tenía era considerada como una persona enferma, es decir, como una persona que debía repararse, debía rehabilitarse, debía curarse. Es decir, esta función le correspondía por ende al médico. Él era quien establecía esta especie como de limitación de sus capacidades, de sus funciones e incluso de sus actividades, anulando por completo lo que era una vida libre y una vida independiente para las personas que tenían esta condición. Si seguimos de igual manera, tenemos que, si bien es cierto, este modelo de rehabilitación presenta, de cierto modo, algún avance en el enfoque de la discapacidad, tomando en consideración que el paradigma de la rehabilitación era la superación lógica del modelo tradicional, hablamos también que todavía seguía manejándose este enfoque de necesito depender de alguien más, ¿ya? Es decir, hablábamos todavía dentro de esa dialéctica útil, inútil, apto, no apto. Ahora bien, si seguimos profundizando un poco más en estos modelos históricos, también podemos encontrar el denominado modelo de autonomía personal. Este modelo de autonomía personal lo que hacía, y que por supuesto recordemos que esto se dio bajo la influencia de un movimiento denominado Movimiento de Vida Independiente,
que fue dado en los Estados Unidos, integrado justamente por personas con discapacidad que se organizaron para reclamar sus derechos, tanto de autonomía, tanto de autodeterminación, enfrentándose a lo que eran estos estigmas sociales, a estas prácticas sociales e institucionales discriminatorias que, por supuesto, lo único que hacían era imponer como su aislamiento o la vivencia de su existencia como personas que debían quedar bajo el cuidado también de sus familias. En muchos de los casos así era. Aquí es importante como que traer a colación que nace el lema de nada sobre nosotros sin nosotros. Y es algo que todavía lo tenemos muy latente y muy presente, pese a que esto se da en los años de 1960, 1970, este movimiento. Entonces tenemos que bajo la influencia de este modelo, la persona con discapacidad ya no era disminuida propiamente por su deficiencia ni por su falta también de destreza, sino que el problema en sí radicaba en una situación de dependencia ante los demás. Es decir, aquí el problema cambia radicalmente, es decir, es muy distinto al modelo de rehabilitación, es muy distinto al modelo tradicional, sino que ahora las personas con discapacidad no son las que deben, dice, adaptarse a los medios creados por la sociedad, sino que es la sociedad en un trabajo de corresponsabilidad con el Estado quienes tienen justamente la obligación de realizar las modificaciones necesarias en el entorno para que permitan esta inclusión plena de las personas que se encuentran con discapacidad. Ahora bien, finalmente, y esto es solamente como para hacer un recorrido histórico, tenemos un cuarto modelo trabajado por unos profesores justamente españoles, y es que este cuarto movimiento se denomina de la diversidad. ¿A qué me refiero yo con este? Este modelo de la diversidad lo que buscaba es que todas las personas tengan el mismo valor moral, pero hablamos de un valor moral independientemente de sus capacidades, independientemente de sus discapacidades. Es decir, hablamos del valor de la dignidad humana. Entonces, con aquello hablamos de una superación a esta dicotomía de capacidad versus discapacidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que en sí, ¿qué es esta diversidad o a qué se refería con este cuarto modelo que estoy mencionando ahorita? Es que hablamos de que es una realidad incontestable que aporta en sí una riqueza, una sociedad justamente formada por personas que son simplemente funcionalmente diversas a lo largo de la vida en comparación con otras personas, y que también hay que ver que el número de personas con discapacidad anualmente sigue incrementando. Es por eso la necesidad o esta imperiosa necesidad de que se vean cuáles son justamente los derechos que tienen las personas con discapacidad y de qué manera se pueden seguir superando estas dicotomías o estas barreras u obstáculos que persisten en cualquiera de los ámbitos de la sociedad. Entonces, insisto, aquí en este modelo lo que prevalecía era el valor de la dignidad humana sobre la diversidad funcional de las personas. Es decir, cualquier persona con cualquier tipo de diversidad funcional debe tener garantizada su dignidad. En eso básicamente se basaba el modelo de la diversidad. Ahora bien, ¿cómo le voy a relacionar con los medios de comunicación? ¿O cuál es esta concepción? Es importante señalar que las políticas de comunicación no solo dependen de una infraestructura económica. Es importante decir o comprender de dónde provienen los medios de comunicación. Es así que desde esta perspectiva tenemos que la imagen que los medios construyen de la discapacidad es fundamental. Por ende, hablamos de que los medios de comunicación, es decir, los periodistas, tienen necesariamente que estar informados, tienen que necesariamente saber de qué manera tratar o referirse justamente a las personas con discapacidad. Por lo tanto, de lo que yo he manifestado hasta el momento, es claro que a lo largo de la historia, el mayor problema
de la discapacidad ha sido esta imagen social descalificadora que se da frente justamente a la discapacidad y que por ende las personas que se encuentran en esta condición. Es decir, hablamos de un concepto mal empleado y por supuesto de un trato también mal empleado. Además, también se puede notar que los términos que a su vez son empleados hacia ellas han sido despectivos en todas las formas, en todos los ámbitos, y han sido negativos, han sido discriminadores. Es por eso que hacía como un relato breve yo de estos modelos históricos, porque en cada uno de estos momentos se ha podido visibilizar que las personas con discapacidad han tenido que sufrir por el tipo de discapacidad que presentan, teniendo por un lado que luchar permanentemente por valorarse y también por hacerse valorar frente a los demás. Y también, por otro lado, es el reconocimiento por lograr esta igualdad de oportunidades de sus derechos humanos y de que sean reconocidos como sujetos plenos de derechos, ¿no? Pero ¿a qué me refiero yo con esto de sujeto pleno de derechos? No solamente puede quedar escrito, sino en acciones. Todavía vemos todo tipo de barreras, sobre todo yo veo mucho de las barreras físicas, ya, de estas estructuras mal construidas, estas barreras arquitectónicas que todavía no superan justamente estas brechas para que las personas con discapacidad logren justamente esta codiciada igualdad. Ahora bien, ¿a qué me refiero yo con los medios de comunicación? Los medios de comunicación, sin duda alguna, transmiten opiniones, por supuesto, pero es importante que ellos, al momento de transmitir esta opinión, esta información, sepan de qué manera la realizan. Recordemos que la construcción de posibles significados, las cuestiones relacionadas con los temas de la discapacidad, se convierten en un tema fundamental de integración de la discapacidad en el universo de lo que hemos denominado esta normalidad social. Y eso es un trabajo de corresponsabilidad. Ya lo han mencionado también mis colegas, el tema de lo que prevé justamente tanto la Constitución de la República y de lo que prevé la Ley Orgánica de Comunicación. Es así que la Ley de Comunicación, en concordancia, por supuesto, con lo previsto en la Constitución de la República, se dice que se debe garantizar el derecho al acceso, al ejercicio de los derechos, por supuesto, a la comunicación de las personas con discapacidad, y como ya lo nombró también el secretario del CONADIS, entre aquellos, por supuesto, hablamos de mecanismos del uso de subtítulos, hablamos del sistema de braille, hablamos de la interpretación de lenguas de señas ecuatorianas, hablamos también de otros sistemas desarrollados o que se puedan desarrollar. Pero también, ¿qué pasa? Esta ley orgánica de comunicación es fundamental para también ver de qué manera estos mecanismos que yo acabo de mencionar tienen o deben ser incorporados de manera prioritaria en los contenidos desarrollados, por ejemplo, en programas educativos, en programas de noticias, en programas de campañas electorales, en programas de información de emergentes sobre riesgos, desastres, anuncios de estado de excepción, etcétera, etcétera. Es por eso que se insiste que para dar cumplimiento a lo mencionado, la ciudadanía con o sin discapacidad podría, por ejemplo, organizarse a fin de vigilar el cabal cumplimiento de los derechos a la comunicación por parte de cualquier medio de comunicación, así como la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión. Estos son resultados que tienen que necesariamente ser considerados por el propio Consejo de Comunicación. Ahora bien, sigue habiendo una serie de cuestiones que deben y sin duda alguna necesitan ser consideradas al momento de abordar o de tratar el tema de la discapacidad en los medios de comunicación, las cuales van desde el propio lenguaje, desde las terminologías empleadas hasta los tipos de noticias en los cuales se relacionan o se encuentran inmersas, por ejemplo, las personas con discapacidad. El lenguaje peyorativo
insisto, siempre acompañado a los grupos conformados por personas con discapacidad. Ya lo mencionó una de nuestras panelistas. Siempre las noticias tienen que hablar de pese a que es una persona con discapacidad, por ejemplo. Entonces, estas terminologías, estas expresiones despectivas o que intentan minimizar la propia capacidad de una persona, resulta incluso insultante, ya que da cuenta a esta alta carga de prejuicios y de estigmas que giran todavía o que se generan en torno a este tema. Es por esto la razón que debe tenerse, insisto, mucho cuidado en las palabras empleadas y mucho más también por los comunicadores en todas las esferas, dado que el lenguaje o puede integrar o puede marginar sin duda alguna. Por ejemplo, si prestamos atención a las noticias, ¿qué pasa? Podemos evidenciar muy claramente referencias como hoy un niño discapacitado, por ejemplo, se cayó a una alcantarilla, siendo lo correcto el nombre de la persona, me invento, José, un niño con discapacidad se cayó en una alcantarilla por tal razón. Sin embargo, insisto, conforme se ha demostrado en varios estudios que abordan a la discapacidad, siempre se ha demostrado que en el trabajo periodístico generalmente se convierte lo secundario en lo esencial. Es decir, se hace referencia primero a la condición ciega, sorda, muda, cuando la propuesta incluyente es la de hablar primero de la persona y, por supuesto, luego de la condición que posee, siempre desde un lenguaje amigable. Ahora bien, con respecto al tipo de noticias, por ejemplo, los medios de comunicación deben realizar un ejercicio diario por adecuar sus comportamientos a los intereses y necesidades de las personas con discapacidad. ¿Esto qué implica o qué es lo que yo intento decir con esto? Que debe resaltar la importancia de brindarles o de otorgarles una voz a través de los profesionales de la comunicación, a fin de que aquellas sean visibilizadas como sujetos de derechos, como ciudadanos independientes y, por supuesto, como protagonistas de sus propias vidas. Los medios son un escenario para la comunicación. En tal virtud es que la ciudadanía, a través, por ejemplo, de la información que reciben, ellos también tienen que aceptar que existen distintas formas de percibir y de experimentar la realidad, para lo cual, insisto, hay que romper esta dicotomía mundo normal, discapacidad, y más bien promover a la discapacidad como una parte integradora de la realidad y de la vida cotidiana. Doctora, por favor, para ir culminando por cuestiones de tiempo. Sí, ya mismo culmino. Simplemente es fundamental que hablar de medios de comunicación es hablar obligatoriamente de lo que prevé el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuanto, sin duda alguna, hace referencia a generar conciencia sobre las personas en condición de discapacidad, sobre fomentar el respeto por sus derechos, por su dignidad, por combatir con los estereotipos, prejuicios, prácticas dañinas y, por supuesto, promover a esta concientización de capacidades y contribuciones que se pueden hacer por parte de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Ahora bien, por cuestiones de tiempo, simplemente quiero decir que los profesionales de la comunicación deben siempre buscar el respeto, deben buscar la igualdad, deben buscar la inclusión. Los medios de comunicación deben difundir una imagen compatible con los fines y con los propósitos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El tratamiento de la discapacidad en el ámbito de la información debe ser siempre de carácter transversal, es decir, incorporándola como un elemento de esta absoluta normalidad en la vida cotidiana. Finalmente, yo digo que hay que todavía realizar un esfuerzo enorme y sostenido para construir una sociedad democrática en la que no imperen privilegios y derechos solamente para algunos, sino al contrario, todavía se logre o se pueda visualizar estos cambios transformadores para la consecución de la dignidad humana y de esta manera propiciar, por supuesto, los derechos humanos. Y por otro también, insisto, se debe tener como mayor curiosidad, ¿no?, en realizar este ejercicio de ponerse en el lugar del otro y de esa manera evidenciar que el mayor problema
que tenemos cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Existe un terror sordo frente a la discapacidad que no calza como esta pieza en el rompecabezas ideal que hemos denominado realidad, y esto es lo que justamente hay que romper. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación de Mónica. Ahora, para finalizar, me place presentar a Marisela Miranda. Marisela presta sus servicios en la Fundación Campamento Cristiano Esperanza, institución que trabaja desde 1988 con personas con discapacidades físicas, sensoriales e intelectuales. Colaboró por 8 años con la organización internacional Global Volunteers como gerente y representante de la misma en Ecuador y como líder de grupos de voluntarios. Es integrante fundadora de la Fundación Padres de Corazón en Acción, además de ser madre de corazón de una persona con discapacidad intelectual del 95%. Por favor, adelante, Marisela. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Me parece que este tema que estamos hablando es un tema extremadamente importante. La verdad es que también soy miembro fundador de una organización que se llama Fundación Campamento Cristiano Esperanza, que trabaja con personas con discapacidad desde hace más de 36 años. Entonces, hemos podido tener la oportunidad de ver toda la trayectoria histórica que nosotros hemos tenido en el país en cuanto a la discapacidad. Y realmente sí hay muchísimas cosas que mejorar, hay muchísimos pasos más que dar, muchas cosas que caminar, pero sí es hermoso poder mirarlo ya caminado, lo que ya hemos caminado. Yo recuerdo cuando era adolescente que visitaba a algunos de mis amigos con discapacidad y algunos de ellos eran discriminados por sus propias familias, muchos de ellos vivían en la oscuridad y bueno, tantas situaciones que se ha vivido, pero ahora tenemos que reconocer la visibilidad que tienen las personas con discapacidad ahora y cómo se reconocen sus derechos en el país. Pero a mí me gustaría hablar sobre el tema de la adopción de las personas con discapacidad. Si bien es cierto, he trabajado con discapacidad y resulta que durante mi proceso de trabajo con personas con discapacidad, tuve la oportunidad de trabajar con una casa hogar que recibe y tiene como usuarios a personas con discapacidad y discapacidades severas. Dentro de esta situación, tuve la oportunidad de conocer a mi hijo, que se llama Ronald. Mi hijo es una persona con discapacidad del 95%, discapacidad intelectual, también tiene discapacidad física. Bueno, es mi mayor regalo, es mi bendición, la bendición de mi esposo. Hemos tenido la oportunidad de tener a nuestro hijo, pero lo interesante de todo este proceso es que fue increíble el proceso de adopción de mi hijo y cómo nosotros podemos interpretar que la situación de la discapacidad, aparte que ya es una vulnerabilidad que tienen los chicos, hay personas que tienen doble vulnerabilidad por ser abandonados y vivir en casas de acogida. Entonces, ¿cómo el gobierno, cómo nuestro Estado reacciona y cómo funciona la adopción para las personas con discapacidad en nuestro país? Entonces, creo que más que una ponencia es un poquito mi testimonio de vida. Quiero contarles que yo le conocí a mi hijo cuando él tenía 1 año 10 meses y él llegó a la organización donde yo estaba trabajando, más o menos a los 3 o 4 días que él estaba con nosotros ya nos dimos cuenta que el riesgo de fallecer de mi hijo era bastante elevado, por eso nuestra organización pidió que se realice un cuidado permanente de él por 24 horas, 24/7, y nos pusieron a 2 personas a cargo. Bueno, después de todo esto, se creó un lazo entre mi hijo y yo, y después de algunos años decidimos realizar la adopción de mi hijo. Pero qué sorpresa, porque en el tiempo para que yo apliqué para la adopción de mi hijo, él se demoró 9 años en tener su certificación de adoptabilidad. 9 años, ¿sí? Quiero compartirles que ya la adopción de niños, por decirlo algo así, regulares, es complicado
imagínense en lo complicado que puede ser la adopción de una persona con discapacidad. Entonces, esto es lo que me motivó a mí a trabajar en el área de adopción. Entonces, yo pertenezco a la Fundación de Padres de Corazón en Acción, y nosotros tratamos de hacer un llamado a todo lo que es el tema de adopción en el país. Y yo, obviamente, soy la persona que hace el llamado de lo que es el tema de adopción de las personas con discapacidad. Y en este momento que nosotros podemos conversar en esta ponencia sobre lo que es la comunicación y el trabajo de las personas con discapacidad o la situación de las personas con discapacidad, también me gustaría a mí hablar de lo que es la comunicación y la adopción. Y no solo la adopción en general, sino también la adopción de lo que es las personas con discapacidad. Me gustaría comentarles a ustedes que nosotros Bueno, tenemos un problema técnico. Por favor, que me ayuden informando las personas encargadas de los equipos si es que perdimos la comunicación con la doctora Marisela. Vamos a esperar unos minutitos a ver si podemos lograr el contacto nuevamente con Marisela. Hasta en tanto, indicarles pues que estamos en este momento tan importante en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sí, Marisela. Estoy de regreso. Estoy con un poco de dificultades de electricidad. Ok. Entonces nosotros queremos comentarles que hemos trabajado en algunos artículos de propuestas a la ley. Uno de esos artículos es la edad de la adopción para las personas con discapacidad. Nosotros sabemos que en nuestro país, en nuestra Constitución, no existe adopción pasado los 18 años, y específicamente hay solamente dos adopciones muy específicas, casos muy específicos que no son para personas con discapacidad, pero debido a la situación, nosotros sabemos que existen diferentes tipos de discapacidad y que en diferentes grados, lo cual nos hace ver que hay personas que por su discapacidad ellos serán dependientes toda la vida. Entonces, por su discapacidad ellos necesitarán una persona que tal vez les cuide. Por ejemplo, el caso de mi hijo. Mi hijo, él tiene 95% de discapacidad intelectual, entonces él siempre va a requerir de una persona que pueda cuidarle. Entonces, por esa situación, y en el momento que yo estaba realizando mi adopción, mi hijo ya tenía lastimosamente 16 años, porque su proceso de adopción se demoró muchísimo. Yo a veces me he puesto a pensar que las personas, por ejemplo, si es que ustedes miran las estadísticas del MIES que lleva los casos de adopción, ustedes van a mirar que en la historia los casos de adopción de personas con discapacidad son muy pocos. Por ejemplo, en el año que yo le adopté a mi hijo, era el único caso de adopción con discapacidad y discapacidad severa. Hay adopciones de personas con discapacidades leves, pero con discapacidades moderadas o severas es muy raro que se dé. Entonces, por esa razón, nosotros consideramos que es importantísimo que esta ley pueda ser incluida en la Constitución de la República. ¿Y qué es lo importante de esto y de la comunicación? Es que los comunicadores, los profesionales de la comunicación, son, para mi criterio, piezas claves cuando nosotros tratamos de difundir, cuando nosotros tratamos de compartir ideas, derechos, cuando nosotros tratamos de compartir las luchas que estamos realizando los grupos sociales. Entonces, nosotros consideramos que, por ejemplo, el trabajo de las personas, de los comunicadores, es una de estas cosas, es combatir los mitos y los arqueotipos sobre la adopción. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hay muchas cosas que sobre la adopción se hablan, por ejemplo, en el ambiente social. Por ejemplo, nosotros podemos estar hablando que la adopción es súper difícil, es mejor que, hay personas que incluso recomiendan adopciones ilegales, como por ejemplo, adoptar un niño inmediatamente
en el momento que nace directamente de la madre sin que se realice ningún documento legal. Es una de las cosas, ¿no es cierto? A veces las personas, nosotros como sociedad, conversamos que no, ¿sabes qué? Los hijos adoptados siempre son un problema, siempre dan un problema a sus padres y ese tipo de cosas. Imagínense lo que nosotros podemos pensar cuando se habla de la adopción de personas con discapacidad, ¿qué es lo que piensan? Entonces yo leí un documento que teníamos en internet, que tenemos acceso en internet, que es un documento realizado por dos organizaciones que se llama La Voz de los Adoptados y la Asociación de Familias de Adoptantes en China, de Cataluña. Y este documento se realizó en el 2013 conjuntamente con el Colegio de Periodistas de Cataluña y trabajaron con sobre el tema de los medios de comunicación y la adopción. Y ellos hicieron un resumen, un documento que me pareció interesantísimo y me gustaría compartir sobre qué es lo que los comunicadores deberían observar cuando están comunicando sobre la adopción. Uno de esos es considerar en primer plano al niño, como ya nos decía la ponente Mónica, que siempre debemos considerar en primer plano, ¿no? No debemos decir el niño que es adoptado, el que fue abandonado, sino Patricio o José, que ha vivido esta situación, ¿no es cierto? Entonces debe primero prevalecer el interés superior del niño sobre todo. No debemos discriminar a los niños o las niñas o adolescentes. Nosotros a veces, sin querer, nosotros los discriminamos. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de una persona que ha sido adoptada, nosotros decimos, ese es el hijo adoptado, él es adoptado, él es el hijo de corazón. Entonces, simplemente eso, esta persona es un hijo, pero de otra forma, no de la forma convencional. Entonces, por ejemplo, Ronald es mi hijo. No importa de la forma que él es mi hijo, ¿sí? Entonces, no importa si yo lo di a luz, si él es mi hijo de corazón, él es mi hijo. Y esa es la forma como nosotros debemos referirnos. Otra de las cosas que ellos sugieren es no minimizar la adopción. Entonces, a veces nosotros no tomamos en cuenta el sufrimiento de los chicos que han sido abandonados por sus padres y que necesitaron pasar primero por una casa de acogida y después por un proceso de adopción para nuevamente ser restituido su derecho de tener una familia. A veces nosotros pensamos, está adoptado, pero bueno, no importa, él solamente fue abandonado. Entonces a veces minimizamos nosotros el proceso de adopción sin reconocer que esto ya fue un sufrimiento previo para ellos. Otra de las cosas es que sugieren singularizar la adopción. Entonces, ¿por qué sugieren esto? Porque muchas veces, y ha habido casos con la historia, todavía hay casos en muchos lugares donde a veces en algunos países adoptan niños que han venido de procesos de tráfico de personas, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos separar este tema de lo que es la adopción de lo que es el tráfico, por ejemplo, de personas. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros vemos esto como una situación negativa y refiriéndonos esto en la adopción en general, pero pensando en la adopción de personas con discapacidad, nosotros necesitamos pensar siempre y recordar siempre las personas con discapacidad en abandono que se encuentran en una institución son personas con doble vulnerabilidad. Entonces necesitamos cambiar esto. También como contextualizar la adopción. Entonces, reconociendo, bueno, la legislación, como nosotros la tenemos en nuestro país y lo que nosotros deseamos realizar los cambios para que se dé una mejor legislación en el país para la adopción y mucho más para la adopción de personas, bueno, no mucho más, ¿no? Pero de igual forma para la adopción de personas con discapacidad. Y emplear fuentes de información cualificadas. A veces nosotros, y como decía la ponente Mónica,
nosotros a veces no tenemos la información adecuada, las palabras apropiadas. Nosotros debemos actualizarnos, debemos contextualizar todas las cuestiones, y esta es otro de las áreas. La adopción es un tema, así como la discapacidad de adopción es un tema que necesita siempre ponerse al día, como nosotros vamos cambiando. Por decirles un ejemplo, antes se hablaba de adopciones difíciles a las adopciones de personas con discapacidad. Ahora el término se ha cambiado, se llaman adopciones prioritarias, que suena mucho mejor, ¿no es cierto? Y es verdad, una adopción de una persona con discapacidad en realidad es una adopción prioritaria. Estoy terminando. Utilizar el lenguaje preciso es lo que nosotros ya estábamos hablando. Aquí solamente les puse un pequeño ejemplo de lo que este documento estaba haciendo su glosario de actualización al 2013, lo que para ellos era, por ejemplo, abandono, acogida, adopción frustrada, adopción truncada en España, ¿no es cierto? Y nosotros siempre debemos recordar que en cada país nosotros tenemos nuestro glosario correcto para hablar tanto de las personas con discapacidad, así como para hablar de procesos como este, como es la adopción. Una de las cosas es que yo pienso como madre, yo pienso que una de las cosas más importantes de la comunicación es crear alianzas estratégicas entre los comunicadores y las organizaciones legalmente reconocidas. Organizaciones que pueden ser, como yo puse aquí en mi presentación, ser la voz de los que no tienen voz, ¿sí? Las personas con discapacidad por muchos años fueron personas que no tenían voz, que eran invisibilizadas, que por muchos años nadie les tomaba en cuenta, no tenían derechos, ¿sí? Y en este momento yo he visto que los niños en las casas de acogida que están viviendo en esos lugares, a veces no tienen su certificación de adoptabilidad, están esperando una familia, niños con discapacidad que tal vez nunca sean adoptados porque las personas no quieren adoptar a los niños con discapacidad, el gobierno o otras organizaciones no les consideran prioritarios, son personas que no tienen voz. Y entonces, si nosotros, las organizaciones legalmente reconocidas y los medios de comunicación creamos alianzas estratégicas, nosotros podemos ser la voz de las personas que no tienen voz. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Marisela por su testimonio. Hemos llegado al final de esta jornada tan enriquecedora y significativa. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a expertos reflexionar sobre la importancia del Estado para lograr una efectiva inclusión de las personas con discapacidad y el rol de los medios de comunicación. No debemos olvidar que la libertad de expresión y el acceso a la información son derechos fundamentales que deben ser garantizados para todos, sin excepción. Agradecemos la participación de nuestros panelistas y de ustedes, nuestra audiencia, por ser parte de este evento. Les invitamos a seguir las actividades del Consejo de Comunicación en nuestras redes sociales y en el sitio web. Gracias y que tengan una excelente tarde.